Muy buenos días, aquí Joel Antonio Castro al habla, con el video de derechos que entran en conflicto, derechos fundamentales y libertades que por alguna razón u otra en algún momento chocan entre sí, a pesar de ambas ser correctas. Ahora vamos a ver un poco la organización de este video. Vamos a ver un contexto, o sea, un caso en el que vamos a ver cuáles son los dos derechos que entran en conflicto en el punto 2 y especificar cuáles son. 3. Vamos a ver las razones de la defensa, cuáles son el por qué defiendo uno u otro derecho. Vamos a ver en el punto 4 otro caso para contextualizar y tener un poco más de punto de vista. Y por último, en mi ignorancia voy a intentar argumentar con alguna ley y decreto que he investigado. Contexto. Una pizzería normal y corriente en Caracas fue escenario de un triste episodio. Un comensal denunció que él y su acompañante fueron expulsados del restaurante porque estaban bailando, y al tratarse de dos hombres, ello no le gustó al propietario, pues iba en contra de la atmósfera familiar, según él. ¿Qué pasa? Los comensales dijeron que eso era un acto discriminatorio y denunciaron a las autoridades ese acto. ¿Qué habrá pasado? Bueno, primero vamos a ver los derechos en conflicto. Aquí está el derecho a la propiedad privada y libertad de expresión según el propietario. ¿Cómo? La propiedad privada se puede definir como el derecho que él tiene para manejar su propiedad de la manera que él quiera, pero dentro de sus límites, obviamente, para usar, gozar, explotar y disponer de ella, siempre y cuando a través de su uso se realicen las funciones sociales y ecológicas que le son propias. También la libertad de expresión, él argumentaba que todo individuo tiene a la libertad de opinión y de expresión, y este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, recibir informaciones y difundirlas como él quiera en cualquier medio de expresión. Y también el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el cual es la defensa de los dos casos por parte de aquellos que yo considero fueron afectados. Toda persona tiene el derecho a la libre expresión de su personalidad, creatividad y formación de su propia identidad e imagen. Se garantiza el pluralismo ideológico. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son las razones de la defensa. ¿Cuál defiendo? El defendido en este caso va a ser el derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Es común que en la sociedad ocurran diferencias entre todos. Somos personas libres con opiniones diferentes. Opiniones y pensamientos que pueden chocar a veces. Y pueden haber algunas diferencias, pero no siempre tiene que pasar a mayores. Porque es que a veces ocurre un rechazo y enojo que es más allá de un simple error que haya cometido la persona, sino que es más a lo que es la persona, a su identidad. Entonces se vuelve un trato irrespetuoso y hasta denigrante, solamente porque su identidad es diferente o su edad es diferente, su sexo es diferente. Y entonces pasa que esto se considera discriminación. Bueno, y antes de ir con las leyes vamos a ver el caso 2, que también va relacionado con todo esto. Un gimnasio en Corea del Sur prohíbe el ingreso de las alumnas o término para referirse a las señoras. El dueño del gimnasio argumenta que han causado daños a su negocio robando toallas o jabones y lavando ropa en el gimnasio. Por ello, el propietario dispuso un cartel en la puerta de su gimnasio que decía que las personas o las mujeres mayores a 30 o 40 años no podían entrar a su gimnasio por el simple hecho de ser mayores de esa edad. Muchas personas entonces defendieron un poco al propietario, ya que decía eh, que a veces algunas personas mayores podían creerse un poco más o superiores o que intentaban hacer sus cosas y creyendo que podían hacerlas siempre y que por eso el propietario del gimnasio podía hacer eso. Mientras que otras personas defendían a las señoras, que el propietario no podía generalizar, que el propietario estaba excluyendo un montón de personas y diciendo que todas pues son eh, dañinas para su negocio, para su propiedad privada.
Por lo tanto, él dijo directamente con ese cartel, por favor, no entren. Con la sentencia T-145 del 2019 aquí en Colombia, quisiera recordar, o más bien poner en contexto colombiano estos dos casos. Esto también puede pasar aquí en Colombia. Así que, ¿qué dice esto? ¿Qué dice esta sentencia? Nos recuerda el derecho a la libertad de expresión que ya mencioné, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Qué pasa con este derecho? Los dos propietarios dicen que lo ejercieron y que ellos pudieron decir su opinión respecto a lo que estaban viendo. En el caso del restaurante, el propietario dijo que pues que como atentaba a la atmósfera familiar, él podía pues echarlos del restaurante o retirarlos del restaurante por pues porque a él le parecía que eso no era correcto que pasara en su restaurante. Y él lo dijo expresamente pues con sus palabras. Por la parte del propietario del gimnasio, el propietario del gimnasio lo hizo expreso por medio de un cartel en la puerta de su gimnasio pues, que decía que no podían entrar las señoras mayores. Entonces ambos ejercieron su derecho a la libertad de expresión y también argumentaban que estaban protegiendo su propiedad privada porque, eh, por ejemplo, en el caso del restaurante él decía que podía eh, disponer del ambiente que él quisiera en su propiedad dentro de su espacio y que él no permitiría que ellos entraran, ya que él consideraba que eso era lo que debía hacer. En el caso del propietario del gimnasio, él consideraba que al, como al parecer esas señoras hacían daños a su propiedad privada, a su negocio, entonces ellas no debían entrar. Por lo tanto, él dispuso del cartel para decirles por favor no entren. Ambos también ejercieron ese derecho de la propiedad privada, querían protegerla a su modo y su manera de pensar. Lo cual no está mal, pero puede pasar que choque directamente con los derechos de otras personas. Y en este caso sería el derecho del libre desarrollo. ¿Por qué? El derecho a la propiedad privada es un derecho universal. Y el derecho a la libre expresión también lo es. Todos pueden ejercerlo. Pero ¿qué pasa? Eh, Hablando del código de trabajo, que también se podría aplicar a las personas, si se discrimina por razones de color, sexo, edad o estado civil, eso se considera discriminación. Claro, otros más también está como religión, opinión pública y nacionalidad. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, el, el, los propietarios eh, vulneraron este derecho, ya que ellos expulsaron a esas personas solamente por su sexo y edad. En el caso del restaurante sería el sexo de aquellos dos hombres por estar ahí. Y en el caso del gimnasio sería la edad. Las echaron porque pues él consideraba que las personas mayores a cierta edad o las mujeres mayores a cierta edad entonces no podían entrar. También ahí el propietario del gimnasio estaba incurriendo en discriminación por sexo, ya que también diferenciaba solo a las mujeres. Por lo tanto, yo defiendo el derecho a la libre expresión, claro, en sus formas correctas, sin dañar ni nada por el estilo, de que cualquier persona pudiera entrar en cualquier establecimiento, si el propietario lo dispuso público, porque es que un gimnasio y un restaurante son públicos y ellos lo dispusieron así, esto está abierto para cualquier persona. Nunca dijeron, siquiera, o sea, siquiera dijeron con un cartel no pueden entrar personas de ciertas características, lo cual sería discriminatorio, pero ni siquiera hicieron eso. Aquellas personas entraron inocentemente a hacer sus actividades. Claro, en el caso del gimnasio es un poco más diferente, pero también están las señoras que sí entran porque quieren hacer ejercicio y cuidar su salud. Entonces él no debería diferenciar y excluir todo un grupo solamente porque tienen una edad definida. Entonces, ¿qué pasa? Quisiera mencionar sobre todo la ley 1482 de 2011, el que arbitrariamente impida, obstruye o restringe el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual,
tendrá que ser castigado. Y esto ya está definido, están las leyes, están que si hay discriminación se le va a ocurrir una sanción a la persona. En el caso del restaurante se denunció y ocurrió una sanción, porque por más que él pudo haber dicho, ese es mi derecho a la propiedad privada y este es mi derecho a la libertad de expresión, él está discriminando a esas personas, las echó del restaurante públicamente y entonces eso era una autodiscriminación. Por lo tanto, fueron sancionados y tuvieron que pedir disculpas públicas. Por mi parte, apoyo esa decisión para que pueda haber una igualdad entre todas las personas. En el caso del gimnasio, por mi parte y mi opinión, lo que podría hacer aquel que es el dueño del gimnasio es expresamente a cada persona, por individual, aquellas personas que él considere que están verdaderamente dañando su propiedad, dañando las máquinas o robando, entonces él puede, por decirlo así, decirles que no vuelvan a entrar esas personas en particular, no todo un grupo, porque es personas que inocentemente querían entrar, ellas, pero de repente no pueden entrar solamente porque tienen una edad, lo cual es una vulneración a sus derechos, a solamente porque tienen una edad no pueden hacerlo. Por lo tanto, por mi parte, esta es mi argumentación, mi ignorancia y mi opinión. La igualdad se debe demostrar. No importa que, que no estés de acuerdo con la estilo de vida de las demás personas, no importa que no estés de acuerdo, tienes que tratarlos como a otro ser humano, tienes que tratarlo como a otra persona que también es tu igual y tienes que tratarlo con igualdad y respeto.